En las sombras de la opulenta Beverly Hills, donde la riqueza oculta secretos y las sonrisas enmascaran la verdad, se desató una de las historias más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Lyle y Eric Méndez, dos hermanos que parecían tenerlo todo, llevaban una carga oculta, años de terror y abuso en el seno de su propia familia. Pero una noche esa carga se convirtió en un grito ensordecedor que resonaría en el corazón de la nación. En una atmósfera cargada de desesperación y dolor, los hermanos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En la oscuridad de su hogar, la familia perfecta se desmoronó en un instante de violencia brutal, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Qué impulsa a unos hijos a convertirse en los verdugos de sus propios padres? Hoy exploraremos los secretos inquietantes detrás de la familia Menéndez, la historia de un abuso desgarrador y un crimen que desafía toda lógica. Prepárate para adentrarte en un laberinto de traición, venganza y horror, porque a veces el verdadero terror se encuentra más cerca de lo que creemos y puede estar escondido detrás de la puerta de tu hogar. El caso de los hermanos Menéndez es uno de los crímenes más notorios de Estados Unidos, relacionado con el asesinato de sus padres en su mansión en Beverly Hills, California, en 1989. Infancia. En su infancia, Lily y Eren Menéndez mostraban comportamientos y personalidades que, según relatos, estaban marcados por el ambiente familiar extremadamente controlador y abusivo en el que crecieron. Lyle Menéndez, nacido en 1968. Lyle, el hermano mayor, era visto como más dominante y protector con respecto a Eric. Esto se reflejaba en su tendencia a cuidar de su hermano menor y en su carácter más fuerte en las dinámicas familiares. Sin embargo, esta necesidad de proteger a Eric también podía estar influenciada por el miedo y la inseguridad que sentía hacia su padre, José Menéndez. Aunque exteriormente Lily parecía tener un carácter más fuerte, dentro de casa sufrió una profunda inseguridad, especialmente ante la constante presión y control de su padre. Se esforzaba por ganar la aprobación de su padre, lo que se manifestaba en su participación en actividades académicas y deportivas para intentar estar a la altura de sus expectativas. En su adolescencia, Lily comenzó a mostrar signos de rebeldía, cometiendo actos como robo en su escuela y mostrando desprecio por las figuras de autoridad, probablemente como una forma de liberación de tensión acumulada por el control extremo que sufría en su casa. Eric Menéndez, nacido en 1970. Eric, el hermano menor, era mucho más introvertido y sensible que Lily. Se ha descrito como un niño tímido, con dificultades para expresarse y socializar fuera del entorno familiar. Se sentía emocionalmente vulnerable y era más dependiente de su hermano mayor. Eric vivía constantemente con ansiedad debido tanto al abuso físico y sexual que experimentaba por parte de su padre como por el ambiente tóxico en casa. Este miedo se manifestaba en su tendencia a retraerse, evitar conflictos y someterse al control de su padre. La presión de cumplir con las altas expectativas de su padre, sumada a la intimidación y al abuso, lo mantenía en un estado de estrés constante. Eric era un tenista prometedor y encontró en el deporte una vía de escape temporal de la presión familiar. Aunque parecía tener talento en el tenis, el abuso y la presión que sufría en casa socavaban su autoestima y confianza en sí mismo, lo que lo llevaba a no cumplir con todo su potencial. Dinámica familiar y el impacto en su personalidad. El padre, José Menéndez, era extremadamente controlador y perfeccionista, imponiendo una disciplina rígida y a menudo abusiva. Este control no solo moldeaba la conducta de ambos hermanos, sino que también provocaba que se sintieran inseguros y ansiosos y atrapados. La madre, Kitty Menéndez, también contribuyó a este ambiente familiar tóxico, aunque de una manera más pasiva.
Se la describía como emocionalmente inestable y distante, lo que llevó a los hermanos a sentir que no podían contar con ella para obtener apoyo o protección. En su infancia, Lily y Eren Menéndez desarrollaron personalidades profundamente afectadas por el abuso emocional, físico y sexual que experimentaban en casa. Lily, más extrovertido y dominante, intentaba proteger a Eric, pero ambos se sentían impotentes ante la figura de su padre. Eric, más retraído y frágil emocionalmente, vivía con una ansiedad constante. El abuso familiar y la dinámica tóxica en casa definieron en gran medida las personalidades de ambos hermanos, creando el caldo de cultivo para los eventos trágicos que seguirían años después. Los Menéndez vivían una vida acomodada en el exclusivo barrio de Beverly Hills, California. Los hermanos crecieron en un entorno privilegiado, asistiendo a escuelas privadas de élite y disfrutando de todos los lujos que su familia podía ofrecer. A pesar de esta imagen pública de perfección, las relaciones dentro de la familia eran tensas. Adolescencia. Durante su adolescencia, Lily y Eric cometieron varios delitos menores que fueron precursores de problemas más graves en su vida adulta. Estos incidentes mostraban patrones de comportamiento rebelde, deshonesto y problemático, algo que también se reflejaba en su relación con sus padres. Robo en la Universidad de Lille. Uno de los primeros delitos significativos fue cometido por Lily Menéndez durante su tiempo en la Universidad de Princeton, donde estaba estudiando. En 1988, Lily fue acusado de robar $100.000 en equipos informáticos pertenecientes a la universidad. Aunque fue arrestado, no enfrentó consecuencias severas debido a la influencia de su padre, José Menéndez, quien usó sus recursos y conexiones para ayudar a Lily a salir de problemas sin mayores repercusiones. Este robo reflejaba la tendencia de Lily hacia el comportamiento criminal y su habilidad para evitar castigos gracias a los recursos de su familia. A pesar de este incidente, Lily continuó sus estudios por un tiempo, pero fue eventualmente expulsado de Princeton, lo que marcó una tensión creciente entre él y su padre. Robos cometidos por Eric. Eric Menéndez, aunque más joven y más vulnerable en comparación con su hermano mayor, también se vio involucrado en actividades delictivas. Durante su adolescencia, Eric participó, junto con Lily, en una serie de robos en casas de vecinos ricos en la zona de Calabasas, California, donde vivían. Los hermanos ingresaban en las casas y robaban dinero, joyas y otros objetos de valor. José Menéndez, al enterarse de estos robos, intentó intervenir. En lugar de dejar que sus hijos enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones, nuevamente utilizó su influencia y dinero para silenciar el asunto, asegurándose de que no hubiera cargos formales. Esto reforzó la idea de los hermanos que podían cometer delitos sin enfrentar repercusiones graves. Falsificación de notas escolares. Otro ejemplo de su comportamiento problemático y delictivo durante la adolescencia fue la falsificación de documentos escolares. Tanto Lily como Eric estaban bajo una gran presión por parte de su padre para tener éxito académico y ambos falsificaban calificaciones y documentos relacionados con la escuela para ocultar su bajo rendimiento. Esta deshonestidad contribuyó al deterioro de su relación con José, quien les exigía excelencia y generó tensiones dentro del hogar. Manipulación y engaños financieros. Aunque no era un delito en el sentido tradicional, tanto Lily como Eric mostraron patrones de manipulación financiera desde jóvenes. Se aprovecharon de la riqueza de sus padres y usaban el dinero para financiar sus estilos de vida extravagantes. Esto incluyó mentir sobre sus necesidades económicas y malgastar grandes sumas en gastos personales innecesarios. Posibles señales de comportamiento antisocial. Además de los delitos cometidos, los hermanos también mostraban señales de comportamiento antisocial durante su adolescencia, como la falta de remordimiento por sus acciones delictivas, la manipulación constante y el incumplimiento de normas sociales y familiares. Aunque estos comportamientos no se consideraban delitos graves en ese momento, sí reflejaban una creciente desconexión emocional y moral con respecto a sus actos.
Los delitos que cometieron Lile y Eric Menéndez en su adolescencia, como robos y falsificación, mostraban ya una inclinación hacia el comportamiento delictivo. Gracias a la influencia y recursos de su padre, pudieron evitar consecuencias legales serias, lo que probablemente reforzó su sensación de impunidad. Estas acciones tempranas son clave para entender cómo eventualmente los hermanos llegaron a cometer el brutal asesinato de sus padres años después. Familia. Los padres de los hermanos Menéndez, José Enrique Menéndez y Marie-Louise Kitty Andersen Menéndez, jugaron un papel crucial en la vida de sus hijos y, según los testimonios durante los juicios, influyeron profundamente en los eventos que condujeron a su asesinato en 1989. José y Kitty eran vistos como una pareja exitosa y adinerada, pero detrás de esa imagen pública, los hijos describieron un hogar lleno de abuso, control y disfunción. José Enrique Menéndez, el padre autoritario. José Menéndez, nacido en La Habana, Cuba, en 1944, provenía de una familia de clase alta en su país natal. Sin embargo, debido a la Revolución cubana, emigró a los Estados Unidos a los 16 años. Era ambicioso, determinado y extremadamente trabajador. Después de llegar a Estados Unidos, estudió en la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Kitty, con quien se casaría poco tiempo después. Carrera profesional y éxito. José ascendió rápidamente en el mundo corporativo, convirtiéndose en un exitoso ejecutivo en grandes empresas de entretenimiento como RCA y Live Entertainment. Jugó un papel importante en la industria musical, ayudando a impulsar la carrera de bandas como Duran Duran y otros grupos famosos de la época. Su éxito financiero permitió que la familia viviera un estilo de vida lujoso, que incluía mansiones, coches de lujo y acceso a las mejores escuelas privadas para sus hijos. Carácter y personalidad. José fue descrito por muchos como un hombre extremadamente ambicioso, controlador y autoritario. Se le conocía por imponer altos estándares de disciplina y éxito en su hogar, en particular sobre sus hijos, Lile y Eric. José tenía expectativas rígidas y perfeccionistas y no toleraba ningún tipo de fracaso, ya fuera académico, deportivo o personal. Tanto Eric como Lile lo describieron como un hombre que imponía terror en su hogar, asegurando que no podían vivir libremente ni tomar decisiones sin su autorización. Durante los juicios, los hermanos afirmaron que su padre no solo era emocional y psicológicamente abusivo, sino que también había abusado de ellos. Eric declaró que su padre había comenzado a abusar de él cuando era un niño pequeño y que este abuso continuó hasta su adolescencia. Lile también afirmó haber sido víctima de abuso en su niñez, aunque alegó que cesó cuando llegó su adolescencia. Estos testimonios, aunque no fueron corroborados por evidencia física, se convirtieron en una parte crucial de su defensa legal. José fue descrito como extremadamente controlador, no solo con sus hijos, sino también con su esposa Kitty. Controlaba todos los aspectos de la vida familiar, desde las finanzas hasta las decisiones más mundanas. Esta dinámica de control abusivo fue central en la imagen que los hermanos proyectaron durante su defensa. Kitty Méndez, la madre emocionalmente frágil. Marie-Louise Andersen, conocida como Kitty, nació en Illinois en 1941. Antes de casarse con José Menéndez, trabajó como maestra de escuela. Abandonó su carrera para dedicarse a ser ama de casa y madre a tiempo completo. La relación entre José y Kitty fue una mezcla de amor y disfunción, con Kitty adoptando un rol secundario en el hogar a la sombra de la fuerte personalidad de su esposo. Carácter y personalidad. Kitty fue descrita por su entorno y por sus hijos como una mujer emocionalmente inestable, insegura y dependiente de su esposo. A lo largo de los años, Kitty desarrolló problemas psicológicos, incluyendo depresión severa. Según los testimonios de los hermanos, Kitty era muy pasiva ante los abusos y maltratos de José, aunque en algunos momentos también se involucraba en los castigos emocionales hacia ellos. Los hermanos mencionaron que Kitty a menudo era impredecible y que su estado emocional fluctuaba, lo que hacía sentir aún más inseguros en el ambiente familiar.
Aunque no se describió como físicamente violenta, se dijo que sus acciones contribuían a la atmósfera opresiva y tóxica de la casa. Problemas personales. Kitty luchó con problemas de salud mental durante muchos años. Los informes indicaban que sufría de baja autoestima, una profunda sensación de satisfacción y resentimiento. En los años previos a su asesinato, se decía que Kitty se había vuelto más reclusa y deprimida. Su relación con José parecía ser una mezcla de dependencia emocional y resentimiento hacia su esposo, que la controlaba tanto a nivel financiero como emocional. Aunque los amigos de la familia recordaron algunos momentos en los que Kitty fue una madre amorosa, su deterioro emocional hizo que con el tiempo se distanciaran más de sus hijos. Kitty también era conocida por su inseguridad acerca de su apariencia y, según los informes, había pasado por varias cirugías estéticas para mantener una imagen que ella consideraba adecuada para la posición social de la familia. Su comportamiento errático y su profunda insatisfacción personal contribuyeron a un ambiente familiar poco saludable. Dinámica familiar disfuncional. La relación entre José y Kitty y su impacto en sus hijos fue clave para comprender la situación en la casa de los Menéndez. Desde afuera parecían una familia perfecta, ricos, exitosos y viviendo en una mansión en Beverly Hills. Sin embargo, según los testimonios de Lily y Eric, la dinámica familiar estaba plagada de abuso, miedo y tensión constante. José Menéndez, el patriarca, controlaba todos los aspectos de la vida familiar. Su dominio era absoluto y tanto Kitty como los niños vivían bajo su sombra temiendo sus arrebatos de ira y control. Kitty Menéndez, emocionalmente frágil, dependiente de José, parecía incapaz de proteger a sus hijos de los abusos y contribuyó al ambiente emocionalmente caótico y desestabilizador en el hogar. Percepciones externas de José y Kitty. En la sociedad y entre amigos, José y Kitty mantenían una imagen de éxito y respeto. José era visto como un hombre de negocios, brillante y ambicioso, mientras que Kitty era percibida como una madre amorosa y dedicada. Sin embargo, algunos amigos cercanos notaron indicios de tensión familiar y conflictos emocionales. Kitty, en particular, fue descrita por algunos amigos como una mujer que sufría profundamente, especialmente en los últimos años de su vida. Se decía que ella y José tenían problemas maritales graves y que Kitty sospechaba que José era infiel, lo que solo aumentaba su malestar emocional. Estas percepciones externas mostraban solo una parte de la realidad y muchos se sorprendieron cuando los detalles del abuso y de la disfunción familiar salieron a la luz durante los juicios de los hermanos Menéndez. La relación entre José y Kitty Menéndez fue una mezcla de ambición, control, abuso y apariencias. Su matrimonio, aunque exteriormente parecía exitoso y lujoso, escondía una profunda disfunción que tuvo un impacto devastador en la vida de sus hijos. Las dinámicas de poder y los secretos oscuros que caracterizaban su relación contribuyeron a la tragedia que se desató en su hogar, y el legado de su matrimonio continúa siendo un tema de análisis en el contexto de este caso tan conocido. Noche del crimen. En la noche del 20 de agosto de 1989, Lily y Eric Menéndez llegaron a su hogar en Beverly Hills, una mansión lujosa que compartían con sus padres. José y Kitty Menéndez llevaban días planeando lo que harían, impulsados por el miedo, la ira y, según ellos, el agotamiento emocional tras años de abuso físico y emocional y sexual a manos de su padre y la negligencia y la complicidad de su madre. Al entrar a la casa, encontraron a sus padres relajados. José estaba sentado en la sala de estar, viendo televisión en su sofá favorito, sin percatarse del peligro que se avecinaba. Kitty se encontraba descansando en otra habitación, probablemente ajena a lo que sus hijos habían estado planeando. Lyle, el hermano mayor, había tomado el liderazgo desde el principio. Fue él quien tomó la decisión de que esa noche acabarían con el tormento. Eric, más retraído y vulnerable, seguía los pasos de su hermano. Aunque lleno de temor y dudas, ambos sostenían las escopetas que habían comprado días antes, y la adrenalina y el miedo invadían sus cuerpos. Lyle fue el primero en actuar. Se acercó a su padre por detrás, mientras éste seguía distraído viendo la televisión, y le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. El sonido ensordecedor del disparo resonó en toda la casa.
José Menéndez murió al instante, sin tiempo siquiera de reaccionar. El caos se desató de inmediato. Kitty, al escuchar el estruendo, se levantó rápidamente y trató de escapar. Estaba aterrorizada, subió corriendo las escaleras, pero Eric la persiguió. Los hermanos sabían que no podían dejar cabos sueltos, no podían permitir que su madre escapara, porque en su mente ella también era culpable por haber permitido que los abusos continuaran sin intervenir. Kitty no llegó muy lejos. Cuando alcanzaron a su madre, dispararon contra ella varias veces. Los primeros disparos no fueron letales. Kitty cayó al suelo herida, pero aún con vida, intentando sobrevivir, se arrastraba mientras sus hijos la miraban sin saber exactamente qué hacer. El miedo y la adrenalina los impulsaban, pero al mismo tiempo el horror de lo que estaban haciendo les pesaba. Lily y Eric sabían que no podían detenerse. Lily tomó el control una vez más y con un disparo final terminó con la vida de su madre, asegurándose de que no quedara con vida para delatarlos. Cuando el silencio invadió la mansión, ambos hermanos se quedaron en shock. Habían cumplido con lo que habían planeado, pero la realidad de lo que acababan de hacer comenzó a hundirse en sus mentes. Los cuerpos de sus padres yacían en un charco de sangre, brutalmente asesinados en lo que para ellos había sido un acto de desesperación. Intentaron cubrir sus huellas, decidieron irse de la casa para crear una coartada y luego regresar fingiendo sorpresa. Salieron de la mansión y se dirigieron al cine para ver una película, esperando que esto sirviera como una cortina de humo para desviar las sospechas. Después del cine, incluso pasaron por la casa de un amigo para fortalecer su coartada. Horas más tarde, regresaron a la mansión y llamaron al 911. Fue Eric quien, entre llantos y gritos de aparente pánico, reportó el asesinato de sus padres. «Alguien mató a mis padres», exclamó por teléfono, mientras fingía horror y angustia. Durante meses, los hermanos mantuvieron esta fachada, apareciendo ante los medios como hijos desconsolados que habían perdido a sus padres de manera trágica. Sin embargo, la verdad no tardaría en salir a la luz. La enorme cantidad de dinero que comenzaron a gastar después de los asesinatos, sumado de las incongruencias de su historia, atrajo la atención de los investigadores. Poco a poco, la fachada se desmoronó y eventualmente Lily y Eric confesaron lo que habían hecho, aunque siempre sostuvieron que el motivo no fue el dinero, sino los años de abusos y maltrato que habían sufrido a manos de sus padres. El crimen que cometieron los hermanos Menéndez fue brutal, despiadado y calculado, pero en sus palabras fue el desenlace inevitable de una vida de sufrimiento y terror que, según ellos, ya no podían soportar más. Primeras impresiones. Cuando los hermanos Menéndez llamaron a las autoridades la noche del 20 de agosto de 1989, intentaron representar el papel de hijos desconsolados que acababan de descubrir el asesinato brutal de sus padres. Fue Eric Menéndez quien realizó la llamada al 911, en la que sonaba completamente histérico y aterrorizado. Entre sollozos y gritos, Eric dijo: «Alguien ha matado a mis padres». Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmore Park. What happened? Hey, stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second.
Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh! Hello, this is police department. Yes? Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door I and never your tell my brother. Durante la llamada se escucha a Eric llorar desesperadamente mientras trataba de explicar lo que supuestamente acababa de descubrir. Lily también se encontraba presente y participaba, mostrando un comportamiento similar al de su hermano, pero con menos dramatismo. Ambos actuaron como si hubieran llegado a casa y encontrado a sus padres muertos, ejecutando así el plan de fingir sorpresa y horror ante el crimen. Lo que dijeron a la policía inicialmente. Cuando la policía llegó a la mansión, los hermanos mantuvieron la historia de que habían salido de casa esa noche y al regresar encontraron a sus padres asesinados. Lily y Eric describieron una escena que supuestamente los había dejado conmocionados. Sus padres muertos, a tiros en la sala de estar, en lo que querían que pareciera un ataque violento. Durante las primeras entrevistas con las autoridades, los hermanos no fueron considerados sospechosos de inmediato. La policía inicialmente especuló que el asesinato podía haber sido un ajuste de cuentas relacionado con los negocios de José Menéndez. Esto se debía a que José era un alto ejecutivo en la industria del entretenimiento y la especulación inicial fue que tal vez había enemigos que buscaron vengarse de él. La coartada que intentaron construir. Para apoyar su versión de los hechos, Lily y Eric dijeron a las autoridades que la noche del crimen habían salido a ver una película y luego habían ido a casa de un amigo. Esta salida tenía como objetivo construir una coartada para el tiempo en el que ocurrieron los hechos. Además, alegaron que no tenían motivos para sospechar que algo malo pudiera sucederle a sus padres. Durante las semanas posteriores mantuvieron la misma versión, apareciendo en los medios de comunicación como los hijos devastados que habían perdido a sus padres de manera trágica. Lily y Eric participaron en entrevistas y actos públicos donde manifestaban su dolor, lo que les ayudó temporalmente a desviar las sospechas. Comportamiento sospechoso. Sin embargo, su comportamiento tras el crimen levantó sospechas con el tiempo. Poco después del asesinato, los hermanos comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero de la herencia de sus padres, comprando coches de lujo, relojes caros y propiedades. Este comportamiento, junto con ciertas inconsistencias en las declaraciones, hizo que las autoridades comenzaran a verlos como sospechosos. La confesión de Eric. Finalmente, la historia que los hermanos contaron a las autoridades se vino abajo cuando Eric Menéndez, cargado de culpa y presión emocional, confesó el crimen a su terapeuta, el Dr. Jerome Ociel. Durante una de sus sesiones, Eric reveló que él y Lily habían asesinado a sus padres, aunque el terapeuta intentó mantener la confidencialidad. Su exnovia escuchó parte de las conversaciones y denunció la confesión a la policía. Esta confesión fue clave para que las autoridades pudieran arrestar a los hermanos. Ante la presión de la evidencia y de la confesión de Eric, ambos terminaron reconociendo su culpabilidad, aunque argumentaron que lo hicieron por miedo y tras años de abuso por parte de sus padres, especialmente de su padre, José Menéndez. En resumen, los hermanos inicialmente dijeron a las autoridades que habían llegado a casa y encontrado a sus padres asesinados y trataron de reconstruir una coartada. Sin embargo, su comportamiento posterior y la eventual confesión de Eric desmoronaron su historia y los llevó a enfrentar cargos por los asesinatos. El asesinato de José y Kitty Menéndez, perpetrado por sus propios hijos, Lily y Eric Menéndez, fue brutal y planeado con frialdad. La noche del 20 de agosto de 1989, los hermanos asesinaron a sus padres dentro de su mansión en Beverly Hills, California, utilizando escopetas de calibre 12. El crimen fue extremadamente violento y los detalles de cómo ocurrió son escalofriantes. Preparativos previos al asesinato. Días antes del asesinato, Lily y Eric compraron 2 escopetas en una tienda de San Diego, bajo pretextos falsos, asegurando que las armas eran para protección. La compra fue premeditada, aunque en los días posteriores se plantearon si debían o no llevar a cabo el crimen. Finalmente, ambos tomaron la decisión de acabar con la vida de sus padres, alegando años de abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de su padre y la negligencia de su madre. El asesinato de José Menéndez.
La noche del 20 de agosto, José Menéndez estaba sentado en la sala de la mansión, relajándose mientras veía televisión en su sofá favorito. Según los testimonios, estaba absorto en lo que veía y no se dio cuenta de lo que se avecinaba. En ese momento, Lyle y Jere ingresaron en la habitación, armados con las escopetas que habían comprado días antes. Lyle, el mayor, fue el primero en actuar. Se acercó por detrás de su padre y sin previo aviso le disparó en la parte posterior de la cabeza a quemarropa. El impacto fue tan fuerte que prácticamente le destruyó el cráneo y José murió instantáneamente. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar o defenderse. Los hermanos sabían que tenían que acabar con él rápidamente, ya que según sus propias declaraciones le temían profundamente y no querían que tuviera la oportunidad de contraatacar. El asesinato de Kitty Menéndez. Al escuchar los disparos, Kitty Menéndez, que estaba en otra parte de la casa, probablemente en su habitación o cerca de la escalera, se levantó asustada e intentó escapar. Kitty, aterrorizada y confundida, trató de huir de la mansión y se dirigió hacia las escaleras, pero los hermanos la persiguieron rápidamente. Los detalles de lo que ocurrió a continuación son extremadamente violentos. Cuando alcanzaron a su madre, le dispararon múltiples veces. Los primeros disparos no la mataron de inmediato. Kitty cayó al suelo gravemente herida, pero todavía viva. De acuerdo con los informes forenses y testimonios, Kitty trató de arrastrarse por el suelo en un intento desesperado de sobrevivir. Los hermanos, al ver que su madre seguía con vida, le dispararon de nuevo, esta vez a quemarropa, hasta asegurarse de que estaba muerta. Según el informe de la autopsia, Kitty recibió varios disparos en la cara y el pecho, lo que la dejó completamente desfigurada. En total, recibió alrededor de 10 disparos. Esta violencia extrema indicaba la rabia y la desesperación que los hermanos decían sentir en ese momento. Brutalidad del crimen. El asesinato de ambos padres fue extremadamente violento y caótico. Los disparos fueron tantos y tan potentes que la escena del crimen quedó ensangrentada y devastada. Los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron hallados en charcos de sangre, con múltiples heridas por los disparos de escopeta. Los hermanos no mostraron ninguna piedad, disparando repetidamente para asegurarse que sus padres murieran. El arma utilizada, una escopeta, causó heridas devastadoras. Las balas de este tipo de arma son letales a corta distancia y pueden causar un daño masivo. En el caso de José, el disparo en la cabeza fue fatal al instante, mientras que Kitty sufrió más, ya que los disparos iniciales no la mataron de inmediato, dejándola agonizando antes de que los hermanos terminaran con su vida. Escena posterior. Tras haber asesinado a sus padres, Lily y Jere se tomaron un momento para asegurarse de que la escena parecía un ataque violento y no algo que ellos hubieran provocado. Querían simular que el crimen había sido obra de asesinos externos. Después salieron a la mansión para crear una coartada. Fueron al cine a ver una película y luego pasaron por la casa de un amigo antes de regresar horas después y fingir que acababan de descubrir el crimen. Al regresar a la casa, Eri llamó al 911, gritando y llorando, diciendo que alguien había matado a sus padres. Ambos hermanos intentaron actuar como hijos conmocionados y devastados por la tragedia, pero su plan de encubrir el crimen empezó a desmoronarse con el tiempo. El asesinato de José y Kitty Menéndez fue brutal, premeditado y ejecutado de manera fría. Los hermanos los mataron con una violencia extrema, argumentando que fue resultado de años de abuso, miedo y desesperación. Los disparos múltiples y la forma en que acabaron con sus vidas reflejan el nivel de emoción y rabia que impulsó sus acciones esa fatídica noche. Perfil psicológico. El perfil psicológico de Lyle y Jere Menéndez es complejo y ha sido objeto de análisis por parte de psicólogos, psiquiatras y expertos legales, tanto durante los juicios como después de los crímenes que cometieron. Aunque ambos hermanos comparten ciertos rasgos comunes, también tienen diferentes significativas en sus personalidades. Lyle Menéndez, nacido en 1968. Lyle, siendo el hermano mayor, asumía un rol más dominante en la relación entre los dos. A menudo era percibido como el líder, influyente en las decisiones que tomaron, incluyendo el asesinato de sus padres. Era más asertivo y autoritario, tomando las riendas de las situaciones. Los expertos notaron que Lyle albergaba una profunda ira hacia su padre, José Menéndez, quien ejercía un control autoritario y dominante sobre la familia. Lyle parecía más propenso a expresar su resentimiento de forma agresiva, lo que contribuyó a la brutalidad del crimen.
Lyle mostraba signos de narcisismo, con una gran necesidad de control, poder y éxito. Esto se reflejaba en su deseo de complacer a su padre, al mismo tiempo que resentía la presión. También utilizaba el estatus y los privilegios de su familia para mantener una fachada de éxito, incluso cuando recurría al crimen. En diversas ocasiones, Lily manipuló tanto a Eric como a otras personas en su vida para lograr lo que quería. Tras los asesinatos, mostró una mayor habilidad para manejar las entrevistas y presentarse ante el público como un hijo devastado. Lily sentía una profunda rivalidad con su padre, aunque intentaba cumplir con las expectativas de éxito impuestas por él. Al mismo tiempo, resentía profundamente la falta de libertad y el control excesivo que José ejercía sobre él. La ira reprimida y el sentimiento de impotencia ante su padre lo llevaron a actuar de manera más violenta y dominante durante el crimen. Eric Menéndez, nacido en 1970. A diferencia de Lyle, Eric es descrito como más emocionalmente frágil y dependiente. A lo largo de su vida mostró signos de inseguridad, ansiedad y miedo, particularmente en relación con su padre. Eric era el más introvertido y sensible, lo que lo hacía más susceptible a la influencia de Lyle. Eric fue quien finalmente confesó el crimen a su terapeuta, lo que indica un mayor sentido de la culpa y remordimiento en comparación con su hermano. Estaba atormentado por los sentidos de culpa y su fragilidad emocional lo llevó a desmoronarse más rápidamente. Tras el asesinato de sus padres, Eric sufrió de ansiedad y estrés intenso. Algunos informes indican que padecía de depresión y a lo largo de su vida había luchado con problemas emocionales. Su confesión fue vista como una consecuencia de la presión emocional que no pudo soportar. Eric dependía mucho de Lyle, tanto emocional como psicológicamente. Durante los asesinatos y las decisiones importantes, Eric sigue el liderazgo de su hermano mayor, lo que sugiere una dinámica de poder desigual entre los dos. Eric tenía una relación compleja y conflictiva con su padre, marcada por el miedo y la sumisión. Según sus testimonios, sufría abusos sexuales y psicológicos durante años, lo que le generó una profunda angustia emocional. Su relación con su madre, Kitty, también fue difícil, ya que la consideraba negligente e incapaz de protegerlo del abuso paterno. Esto alimentó su sentimiento de desesperanza y su eventual participación en el asesinato. Lily y Eric tenían una relación muy estrecha, pero marcada por la dinámica de la codependencia. Lily era el hermano dominante, mientras que Eric seguía sus pasos, buscando constantemente su aprobación y apoyo emocional. Esta relación fue clave en el desarrollo del plan para asesinar a sus padres, ya que Eric no habría tomado una decisión tan drástica sin la influencia de Lily. Ambos hermanos expresaron un profundo temor hacia su padre. En sus testimonios hablaron de los abusos emocionales, físicos y que presuntamente sufrieron a manos de José Menéndez, describiéndolo como un hombre autoritario, cruel, que controlaba cada aspecto de sus vidas. Aunque Kitty Menéndez no fue acusada de abuso físico o sexual, los hermanos describieron una relación problemática con ella. Sentían que Kitty era una figura pasiva que, a pesar de conocer el maltrato que sufrían, no hacía nada para protegerlos. Este resentimiento hacia ella se manifestó en la brutalidad del crimen, en el que fue asesinada con una violencia extrema. Posibles trastornos psicológicos. Trastorno de estrés postraumático. Ambos hermanos alegaron que sufrían de trastorno de estrés postraumático como resultado de presuntos años de abuso a manos de su padre. Los síntomas que describieron, como la ira reprimida, las pesadillas y los sentimientos de impotencia, son consistentes en este trastorno. Trastorno narcisista de la personalidad. Lyle mostró varios signos de narcisismo, tales como la necesidad de admiración y un sentido exagerado de importancia personal. Su deseo de éxito y control, junto con la falta de empatía por los demás, son rasgos típicos de este trastorno. Trastorno de ansiedad. Eric mostró señales claras de ansiedad a lo largo de su vida, con síntomas como miedo intenso, estrés y una dependencia emocional significativa de su hermano mayor. El perfil psicológico de los hermanos Menéndez está marcado por años de abusos, tensiones familiares y una dinámica de poder desigual entre ellos. Lyle era el más dominante y agresivo y manipulador, mientras que Eric era más vulnerable, emocionalmente inestable y dependiente. Ambos compartían un profundo resentimiento hacia sus padres, especialmente hacia su padre, a quien describían como un abusador despiadado.
Estos factores, sumados a su complejo psicológico y emocional, llevaron al brutal asesinato de José Kitty Menéndez en 1989. La mezcla de abuso, miedo y presión psicológica contribuyó a su toma de decisiones extremas y ambos hermanos manifestaron patrones de comportamiento que reflejaban trastornos emocionales profundos. Juicio. El juicio de los hermanos Lily y Jerem Menéndez por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, fue uno de los más mediáticos y seguidos en la historia de Estados Unidos, atrayendo la atención del público por la brutalidad del crimen, el estilo de vida de la familia y las complejas dinámicas psicológicas involucradas. Arresto y confesión. El caso de los hermanos Menéndez comenzó a tomar un giro definitivo cuando Eric Menéndez confesó el crimen a su terapeuta, el doctor Jerome Ociel, en octubre de 1989, 2 meses después de los asesinatos. Aunque las conversaciones entre paciente y terapeuta suelen estar protegidas por la confidencialidad, la exnovia del terapeuta, que había escuchado la conversación, lo denunció a la policía, lo que condujo a la detención de ambos hermanos en marzo de 1990. El primer juicio, 1993-1994. El primer juicio de los hermanos Menéndez comenzó en 1993 y se prolongó hasta principios de 1994. Fue notable no solo por el crimen en sí, sino porque fue uno de los primeros juicios en ser televisados a nivel nacional, lo que lo convirtió en un espectáculo mediático. Alegato de la defensa: muerte por abuso. La defensa de los hermanos, liderada por la abogada Leslie Abramson, centró su estrategia en presentar a Lily y a Eric como víctimas de años de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre, José Menéndez. Alegaron que el asesinato no fue premeditado, sino una respuesta desesperada al miedo constante de que sus padres los mataran o los siguieran maltratando. Eric y Lily testificaron sobre los supuestos abusos que sufrieron, proporcionando detalles gráficos y emocionales sobre los actos de violencia que, según ellos, cometió su padre contra ambos. También describieron a su madre, Kitty Menéndez, como una mujer emocionalmente inestable y negligente, que, si bien no los abusaba directamente, era cómplice al permitir que su esposo los maltratara sin intervenir. La defensa intentó convencer al jurado de que los hermanos actuaron en un estado de miedo real e irracional, queriendo que debían matar a sus padres para sobrevivir. Según los testimonios, el abuso sexual habría comenzado cuando Eric tenía 6 años y continuó hasta poco antes de los asesinatos. Los hermanos Lily y Jerem Menéndez alegaron haber sufrido diferentes tipos de maltrato durante su infancia, lo que tuvo un impacto significativo en su desarrollo emocional y en los eventos trágicos que siguieron. Abuso físico. Lily y Eric afirmaron que su padre, José Menéndez, era violento y les propinaba golpes físicos como forma de disciplina. Esto incluía golpizas con los puños, cintas, correas y otros objetos. Los castigos eran a menudo severos y desproporcionados, dejando marcas visibles en sus cuerpos. Los hermanos relataron que recibían castigos físicos incluso por faltas menores. Por ejemplo, si no cumplían con las expectativas académicas o de comportamiento, podían ser golpeados o amenazados con más violencia. Abuso emocional y psicológico. José Menéndez se dirigía a sus hijos con un lenguaje despectivo, llamándolos tontos o inútiles. Esta humillación verbal era parte de su rutina diaria y afectó profundamente la autoestima de Lily y Eric. José manipulaba las emociones de sus hijos, haciéndolos sentir culpables por su propia infelicidad y la disfunción familiar. Este abuso psicológico los llevó a tener una percepción distorsionada de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Ambos hermanos crecieron sintiéndose responsables de los problemas familiares. José les inculcaba un sentimiento de culpa si no cumplían con sus expectativas, lo que los llevaba a experimentar una profunda vergüenza y ansiedad. Abuso Eric Menéndez alegó durante el juicio que había sido víctima de abuso por parte de su padre desde los 6 años. Él relató que José había realizado actos inapropiados con él, lo que contribuyó a un trauma significativo en su vida. Las alegaciones de abuso tuvieron un efecto devastador en Eric, resultando en problemas graves de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y dificultad para tomar relaciones saludables. Estas experiencias también impactaron su comportamiento a lo largo de su vida. Negligencia emocional.
Kitty Menéndez, la madre de los hermanos, no solo no defendió a Lily y a Eric del abuso físico y emocional de su padre, sino que también fue vista como negligente. Su falta de acción ante el abuso dejó a los hermanos sintiéndose desprotegidos y abandonados. El hogar estaba marcado por un ambiente de miedo, violencia y tensión. No había amor ni apoyo emocional en la familia, lo que afectó gravemente al desarrollo de Lily y Eric y contribuyó a su sentimiento de aislamiento. Impacto del maltrato en la vida diaria. Los años de maltrato acumulativo tuvieron efectos devastadores en la salud mental de Lily y Eric. Experimentaron ansiedad, depresión y problemas de comportamiento a medida que crecían. Para hacer frente a su trauma, los hermanos comenzaron a involucrarse en conductas desviadas durante su adolescencia que incluían el uso de drogas y actividades delictivas. Esto reflejaba su desesperación y deseo de escapar de su dolor emocional. La infancia de Lily y Eric Menéndez estuvo marcada por una serie de abusos severos que afectaron su salud mental y su desarrollo emocional. Estos maltratos no solo influyeron en su comportamiento, sino que también fueron determinantes en las decisiones que tomaron en su vida adulta, culminando en el trágico asesinato de sus padres. La historia de los Menéndez resalta la necesidad urgente de abordar el abuso en todas sus formas y de proporcionar apoyo a las víctimas y a sus familias. Versiones. Las versiones de los hermanos Lily y Eric Menéndez sobre el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, varían en detalles y matices, especialmente en el contexto de sus confesiones y testimonios durante el juicio. Versión de Eric Menéndez. Eric argumentó que el asesinato de sus padres fue impulsado por años de abuso físico, emocional y sexual. En su confesión, explicó que sentía que no tenía otra opción debido a la naturaleza violenta de su padre. Eric reveló que él disparó primero a su padre mientras estaba sentado en el sofá de la sala y que Lily disparó a su madre. En sus relatos, enfatizó que la acción fue rápida y caótica, reflejando su estado emocional en ese momento. A lo largo de su confesión, Eric mostró un profundo sentido de culpa y remordimiento por lo que habían hecho. Expresó que no deseaba haber llegado a ese extremo y que el trauma acumulado había llevado a una decisión desesperada. Muchos de los detalles sobre el abuso que sufrieron los hermanos, así como la planificación del asesinato, surgieron durante las sesiones de terapia de Eric, lo que le permitió explorar sus sentimientos y la historia familiar. Versión de Lily Menéndez. Lily también citó el abuso como la principal motivación detrás del asesinato. Sin embargo, su enfoque era más hacia la desesperación que sentían al enfrentarse a una vida de abuso continuo. Lily confirmó la versión de Eric respecto a los eventos del asesinato, pero se centró más en la dinámica entre ellos y cómo se sintieron obligados a actuar. Lily mencionó que había un plan entre los dos, aunque nunca había querido que llegara a eso. Al igual que Eric, Lily afirmó que tras los asesinatos intentaron actuar normalmente, incluso asistieron a una película como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Lily también expresó que la carga emocional de lo que se hicieron les afectó gravemente. Mientras que Eric tendía a enfatizar su arrepentimiento y el impacto del abuso, Lily a veces parecía más centrado en el contexto de la vida antes del crimen y cómo eso había influido en sus decisiones. Conflictos y contradicciones. Durante el juicio hubo momentos en que las versiones de los hermanos presentaron contradicciones. Por ejemplo, a veces se discutió si los asesinatos habían sido planificados o si había actuado en el momento de desesperación. Estos conflictos en sus relatos se utilizaron por la defensa y la acusación para argumentar diferentes versiones de los hechos. Los hermanos usaron su historia de abuso para justificar sus acciones, mientras que la fiscalía argumentó que el crimen fue un acto de codicia y premeditación debido a la herencia que recibían tras la muerte de sus padres. Las versiones de Lily y Eric sobre el asesinato de sus padres están interconectadas, pero cada uno aporta matices diferentes a la narrativa. Ambos coinciden en que el abuso familiar fue un factor crítico en su motivación, pero sus enfoques sobre el crimen y las emociones posteriores difieren en algunos aspectos. Estos relatos complejos y su evolución durante el juicio subrayan la angustia y el trauma que los hermanos experimentaron a lo largo de sus vidas. Alegato de la Fiscalía: asesinato por codicia. Por otro lado, la Fiscalía, dirigida por el fiscal
David Cohn argumentó que Lyle y Eric mataron a sus padres por codicia, motivados por el deseo de heredar la fortuna familiar. José Menéndez era un ejecutivo de alto nivel en la industria del entretenimiento y la familia Menéndez era extremadamente rica, viviendo en una mansión en Beverly Hills. La fiscalía destacó que inmediatamente después de los asesinatos, los hermanos comenzaron a gastar grandes sumas de dinero comprando coches de lujo, relojes, ropa cara y propiedades. También señalaron que el crimen fue premeditado, ya que los hermanos compraron las escopetas días antes y planificaron meticulosamente cómo llevar a cabo el asesinato. La fiscalía trató de desacreditar las alegaciones de abuso, argumentando que no había pruebas físicas ni testimonios corroborativos que demostraran que José Menéndez abusara sexual de sus hijos. También argumentaron que incluso si hubiera sido así, los asesinatos no podían justificarse como un acto de defensa propia, ya que los padres no representaban una amenaza inmediata cuando fueron atacados. Desenlace del primer juicio. Jurados divididos. Uno de los aspectos más notables del primer juicio fue la división del jurado. Debido a la gran cantidad de emociones y testimonios desgarradores presentados por los hermanos, los jurados no pudieron llegar a un veredicto unánime. Eric y Lyle fueron juzgados por separado, aunque los juicios ocurrieron simultáneamente en la misma sala del tribunal. Ambos jurados quedaron divididos, con algunos miembros convencidos de que los hermanos actuaron bajo la presión de años de abuso, mientras que otros creían que los asesinatos fueron fríos y calculados. Como resultado, el primer juicio terminó en un mistrial, juicio nulo, en enero de 1994 y se programó un segundo juicio. El segundo juicio, 1995-1996. En el segundo juicio, que comenzó en 1995, la estrategia de la defensa fue esencialmente la misma, pero esta vez el juicio se llevó a cabo sin la cobertura televisiva que había caracterizado el primero. La jueza Stanley Weaver, quien presidía el caso, decidió que el segundo juicio no sería televisado, en parte debido a la crítica del primer juicio. Había sido convertido en un espectáculo mediático. En el segundo juicio, la jueza impuso restricciones más estrictas sobre la cantidad de información que la defensa podía presentar sobre los abusos sufridos por los hermanos. Se permitió que los hermanos hablaran sobre su experiencia con el abuso, pero la jueza limitó la cantidad de pruebas y testigos que podían testificar sobre estos alegatos. Aunque los abusos seguían siendo el núcleo de la defensa, el segundo juicio se centró menos en los detalles de los abusos sexuales y físicos, lo que debilitó el argumento emocional de la defensa. Además, la jueza prohibió a la defensa argumentar que los asesinatos fueron justificados como un acto de legítima defensa, lo que limitó gravemente la estrategia defensiva. La fiscalía, liderada esta vez por el fiscal Pamela Bozanik, reforzó su argumento de que los asesinatos fueron premeditados y motivados por el deseo de los hermanos de heredar la fortuna de sus padres. Se volvieron a presentar las pruebas de los gastos excesivos que realizaron los hermanos después de los asesinatos. Veredicto del segundo juicio. En marzo de 1996, después de meses de juicio, el jurado emitió su veredicto. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado por los asesinatos de sus padres. Además, fueron condenados por los agravantes de conspiración y asesinato con premeditación. El jurado rechazó el argumento de que actuaron en legítima defensa o bajo el influjo del abuso y determinó que los hermanos habían planeado y ejecutado el asesinato para beneficiarse económicamente. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de 1996, los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esto significaba que pasarían el resto de sus vidas en prisión. Impacto del juicio en la opinión pública. El caso Menéndez capturó la atención del público debido a la combinación de factores: el perfil de una familia rica y prominente, la brutalidad del crimen, los alegatos de abuso y la participación de los medios de comunicación. Durante años, el caso generó debate sobre si los hermanos eran verdaderamente víctimas de abusos o simplemente asesinos motivados por la codicia. Intentos de apelación.
A lo largo de los años, los hermanos han intentado apelar su condena en múltiples ocasiones, alegando que el abuso sufrido no fue adecuadamente considerado en su juicio y que sus derechos fueron violados. Sin embargo, hasta la fecha, todas las apelaciones han sido rechazadas y ambos permanecen en prisión. El motivo. El motivo detrás del crimen cometido por los hermanos Menéndez, Lily y Eric, ha sido uno de los aspectos más controversiales del caso, ya que existen dos teorías principales. Una sostiene que el asesinato de sus padres fue motivado por el abuso que sufrieron durante años, mientras que la otra afirma que el crimen fue motivado por la codicia y el deseo de heredar la fortuna familiar. La teoría de la codicia, versión de la Fiscalía. La Fiscalía argumentó que durante ambos juicios, Lyle y Eric asesinaron a sus padres, José y Kitty, debido a su ambición y deseo de apoderarse de la considerable fortuna familiar, que incluía propiedades, inversiones y seguros de vida por varios millones de dólares. Según esta versión, los hermanos que vivían en una situación privilegiada estaban acostumbrados a una vida de lujo y comenzaron a gastar grandes sumas de dinero después del asesinato, lo que refleja su verdadero motivo. Gastos extravagantes tras el crimen. Una pieza clave en el argumento de la Fiscalía fue que la conducta de los hermanos después del asesinato de sus padres, apenas semanas después del crimen, Lily y Eric comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero, lo que la Fiscalía usó para reforzar su argumento de que el asesinato fue premeditado para obtener acceso a la herencia. Lily compró un costoso reloj Rolex, un Porsche y una empresa de venta de entradas de tenis. Eric pagó un entrenador de tenis personal y participó en torneos costosos. Ambos alquilaron propiedades de lujo, incluyendo una casa en Marina del Rey. Este comportamiento fue presentado como evidencia de que los hermanos estaban interesados en el dinero y la herencia de sus padres y que el asesinato fue planeado para asegurar su acceso a esos fondos. Premeditación del crimen. La Fiscalía también argumentó que el crimen fue planeado con antelación. Sostuvieron que los hermanos compraron las escopetas de manera deliberada y que antes del asesinato, Lily había intentado asegurarse de que su padre actualizara el testamento. Según esta teoría, los hermanos temían que sus padres les desheredaran debido a su comportamiento y desempeño académico y mataron a sus padres para evitarlo y quedarse con la herencia. La teoría del abuso, versión de la defensa. Por otro lado, la defensa de Lily y Eric argumentó que los hermanos asesinaron a sus padres como resultado de años de abuso emocional, físico y sexual por parte de su padre, José Menéndez, y la negligencia de su madre, Kitty. La defensa describió a José como un hombre extremadamente controlador y abusivo, que durante años había sometido a sus hijos a un ambiente de terror. Según esta versión, los hermanos, especialmente Eric, vivieron con miedo constante de su padre. El asesinato fue un acto de desesperación, no de premeditación. Durante los juicios, los hermanos declararon que su padre había abusado sexualmente de ellos desde que eran niños. Lily testificó que había sido abusado hasta la adolescencia y que descubrió a su padre abusando de Eric cuando ambos eran niños. Eric, por su parte, afirmó que los abusos continuaron hasta poco antes de los asesinatos y que vivía bajo la amenaza constante de su padre. Los hermanos también describieron cómo su madre, Kitty, era emocionalmente inestable y negligente, y cómo, a pesar de saber sobre los abusos, no los protegió. Según sus testimonios, Kitty era cómplice pasiva del abuso al no intervenir, y en algunos casos se unía a los maltratos emocionales. Un aspecto clave en la defensa fue la afirmación de que los hermanos creían que su padre estaba a punto de matarlos. Según Lily y Eric, José había amenazado con desheredarlos y tras una fuerte discusión, días antes del asesinato, creían que su padre estaba planeando acabar con ellos para ocultar los abusos. Este miedo inminente, según la defensa, fue lo que los llevó a asesinar a sus padres en un acto de autodefensa. La defensa también trató de desacreditar la versión de la Fiscalía, argumentando que no hubo un plan deliberado para cometer el crimen. Señalaron que aunque los hermanos compraron las armas días antes, no sabían exactamente cuándo o cómo actuarían. También argumentaron que el comportamiento posterior al asesinato, como los gastos excesivos, no era más que una manera de intentar escapar del trauma y del miedo que sentían después de haber cometido los crímenes. Controversia sobre los motivos. El caso de los hermanos Menéndez se volvió extremadamente mediático y las dos versiones del motivo detrás del crimen polarizaron tanto a los jurados como a la opinión pública.
Quienes apoyaban la versión de la fiscalía sostenían que los hermanos eran jóvenes malcriados que no querían someterse al control de sus padres y que planearon los asesinatos para quedarse con la herencia. Quienes apoyaban la versión de la defensa creían que Lyle y Eric habían sido víctimas de abuso severo y que el asesinato fue el resultado de años de sufrimiento y de un miedo real a ser asesinados. El motivo para el crimen de los hermanos Menéndez sigue siendo motivo de debate. La fiscalía argumentó que el asesinato fue por codicia, mientras que la defensa insistió en que fue un acto de desesperación tras años de abuso severo. Aunque el sistema judicial se inclinó por la versión de la codicia, la historia de abuso ha dejado una huella en la percepción pública, con muchas personas creyendo que los hermanos actuaron bajo el impacto del trauma familiar. El juicio de los hermanos Menéndez es uno de los casos más recordados en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Fue un juicio cargado de emociones, donde las alegaciones de abuso familiar se enfrentaron a acusaciones de asesinato premeditado. Aunque su defensa de abuso resonó en parte del público, la evidencia de premeditación y los motivos financieros convencieron al jurado, llevándolos a una condena de por vida. La historia de los hermanos Menéndez, su trágica infancia, los abusos que alegaron sufrir y el posterior asesinato de sus padres ofrece varias lecciones y reflexiones profundas sobre temas sociales, familiares y legales. Vida en prisión y la actualidad. Lyle y Eric han estado cumpliendo sus sentencias en prisión desde 1996. Durante años estuvieron recluidos en diferentes cárceles, pero en 2018 fueron trasladados a la misma prisión, en el Centro Correccional de Richard J. Donovan, en San Diego, donde ahora están recluidos en la misma unidad. Ambos hermanos se han casado durante su tiempo en prisión. Lyle se casó en 1996 con Anna Erickson, pero se divorciaron en 2001. Posteriormente se casó con Rebecca Snett en 2003. Eric se casó en 1999 con Tammy Ruth Sakovan, quien ha defendido a su esposo públicamente a lo largo de los años. Impacto mediático y cultural. El caso Menéndez ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Ha sido objeto de documentales, libros, series de televisión y podcasts. Entre los más notorios está la miniserie Law y Orden, True Crime, The Men the Murder, que dramatizó el caso. Además, el caso ha sido ampliamente discutido en medios que exploraban la dinámica de las familias disfuncionales, abuso y violencia. La sociedad ha estado dividida en su opinión sobre los hermanos. Algunos creen que fueron víctimas de un abuso extremo que los llevó a cometer el crimen desesperado, mientras que otros los ven como jóvenes fríos y calculadores que asesinaron a sus padres por dinero. Perspectiva posterior. En los años recientes, con el auge de las redes sociales, el caso ha recobrado atención. Muchas personas, especialmente jóvenes en plataformas como TikTok, han reconsiderado la narrativa mostrando empatía hacia los hermanos a raíz de los alegatos de abuso. Sin embargo, las evidencias del juicio y las decisiones judiciales siguen presentando una historia compleja y difícil de resolver. En resumen, el caso de los hermanos Menéndez sigue siendo un enigma para muchos y una historia entrelazada de riqueza, poder, abuso y tragedia. El caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez es complejo y trágico, y su desenlace deja varias lecciones y moralejas. La importancia de reconocer el abuso. La historia de los Menéndez destaca la necesidad crítica de reconocer y abordar el abuso en todas sus formas, ya sea físico, emocional o sexual. Muchas víctimas de abuso permanecen en silencio y es fundamental que la sociedad esté alerta y proporcione un ambiente seguro para que las víctimas hablen y busquen ayuda. El impacto duradero del trauma. El caso subraya cómo el trauma infantil puede tener efectos devastadores y duraderos en la vida de una persona. Los abusos que sufrieron Lyle y Eric afectaron su salud mental y su capacidad para relacionarse con los demás, llevándolos a tomar decisiones extremas. Este punto resalta la importancia de un tratamiento adecuado para aquellos que han experimentado traumas en su infancia. La complejidad del comportamiento humano. Las motivaciones detrás de las acciones de Lyle y Eric son complejas y multifacéticas. A menudo, el comportamiento humano no puede ser comprendido a través de una simple lente de bien o de mal. La historia invita a una reflexión profunda sobre las circunstancias que pueden llevar a las personas a cometer actos extremos y la necesidad de empatía al considerar las experiencias de otros. La relevancia del apoyo familiar y social.
El caso enfatiza la importancia de tener una red de apoyo sólida. Tanto los hermanos como sus padres carecían de un sistema de apoyo saludable. La falta de amor y comprensión en el hogar, Menéndez, contribuyó a la tragedia. La historia subraya que el apoyo familiar y social es crucial para el desarrollo emocional y psicológico saludable. La responsabilidad de la sociedad. Finalmente, el caso de los Menéndez plantea preguntas sobre la responsabilidad de la sociedad en la protección de sus miembros más vulnerables. Los sistemas de protección infantil y las instituciones deben ser efectivos en la identificación y el manejo de situaciones de abuso. Esto resalta la necesidad de una mayor concienciación y acción para proteger a los niños en riesgo. La historia de Lile y Eric Menéndez es una narrativa trágica que invita a reflexión sobre temas de abuso, trauma y el impacto de las decisiones humanas. La moraleja del caso es que es vital prestar atención a las señales del abuso, proporcionar apoyo a las víctimas y reconocer la complejidad de las circunstancias que llevan a las personas a actuar de maneras inesperadas y destructivas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo del true crime y el misterio. Estamos ansiosos por compartir más historias fascinantes y desafiantes en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, mantente intrigado y sigue buscando la verdad.